Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra catequesis online. En esta ocasión, interrumpo el hilo de nuestros episodios regulares para compartirles una entrevista especial con ocasión de la fiesta de la Santísima Trinidad. Ya hemos hablado en episodios de la temporada anterior sobre este dogma central de la fe cristiana, pero siendo un tema de tanta importancia, nunca está de más repasarlo. Además, se cumple este año el aniversario en 1700 del Concilio de Nicea, que en el siglo IV dio el puntapié inicial al proceso por el cual la Iglesia fue dificultosamente avanzando hacia una formulación adecuada del dogma trinitario cristológico. Siendo el mismo Concilio de Nicea un acontecimiento de crucial importancia en la historia del cristianismo, sobre cuyo significado hay además hoy muchas controversias, he querido ofrecerles una conversación con el padre Samuel Fernández, connotado teólogo que enseña en la Universidad Católica, el cual ha pasado los últimos años estudiando a fondo lo que nos dicen las fuentes sobre este concilio. El tema da en realidad para tanto que, de hecho, a falta de una pudimos hacer dos entrevistas completamente distintas. Lamentablemente, mi experticia determinó que la primera y más extensa quedase sin grabar, pero he podido compartir la segunda, en la que tras haber hablado largo tiempo sobre el tema, volvimos al inicio y tuvimos otra fascinante conversación, en la que en realidad acabamos diciendo otras cosas muy diferentes de las de la primera vez. Pero bueno, ¿qué fue lo que el concilio quiso exactamente hacer? ¿Por qué fue tan compleja su recepción? ¿Qué papel tuvo en todo esto el emperador Constantino? ¿Y qué importancia puede tener todo esto para los cristianos hoy? Bueno, Samuel, muchísimas gracias. No sé si a lo mejor partimos entonces, digamos, si nos puede comenzar explicando un poco a raíz de qué usted ha estado como estudiando sobre el Concilio de Nicea y qué relevancia le ve, ¿no? Como la historia de la Iglesia también para nuestra fe hoy, que es importante aniversario en el fondo. Sí, bueno, yo soy profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica y mi trabajo, digamos, implica enseñar y investigar. Entonces, hace como 10 años terminé una investigación sobre orígenes de Alejandría y comencé con otra investigación sobre el siglo IV, sobre la controversia arriana y sobre el concilio de Nicea. Así que hace una buena cantidad de años comencé y me interesé por todas por estas controversias y sobre todo, digamos, por la formación histórica, fui estudiando las fuentes, etcétera. Formación histórica, o sea, ese es más o menos el enfoque desde el cual usted lo está estudiando últimamente. Claro, o sea, en el fondo, yo así de formación inicial soy teólogo, pero me he especializado, ¿no es cierto?, en historia de la teología. Entonces, en el fondo, la idea es poder recuperar y reconstruir cómo se fue desarrollando la teología cristiana a lo largo del tiempo, y yo me ocupo de los siglos tercero, cuarto, digamos, en esos siglos. Claro. Que en eso entiendo que usted como que ha hecho un aporte importante, ¿no? Porque usted recopiló las fuentes del concilio, ¿no? O sea, lo que pasa es que, digamos, naturalmente que este es un trabajo que uno hace por una parte, otro hace por otra. Digamos, yo di otro paso que en el fondo es recoger todas las fuentes contemporáneas del concilio que están citadas en distintas partes y reunirlas en un único libro, ¿no es cierto?, que está ordenado cronológicamente. Por lo tanto, digamos, uno puede hacerse una idea de cómo se fue desarrollando toda esta discusión, y a la vez también uno se da cuenta de que hay muchos problemas distintos en torno al concilio. Es decir, hay cuestiones disciplinares, de jurisdicción eclesiástica, de cuestiones de obispo, está el tema de la fecha de la Pascua, y está naturalmente la controversia, la llamada controversia arriana, ¿no es cierto?, que era el problema teológico de dilucidar cuál era la interpretación correcta del Nuevo Testamento, finalmente, en torno a la auténtica identidad del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, en términos digamos así, positivos. Uno podría decir, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se relaciona, qué relación hay entre el Padre y el Hijo? ¿Y cuál es el sentido de la posición de Arrio? ¿Qué papel juega aquí la famosa figura de Arrio? Claro, yo creo que Arrio fue un representante no del más alto nivel, sino que, digamos, no era un teólogo ni un pensador original. Él tampoco tuvo discípulos, pero él formó parte de una corriente digamos, de clérigos, especialmente, posiblemente, digamos, capitaneados por Eusebio de Cesarea,
que tenían la idea de que para que el hijo fuera auténticamente hijo y fuera auténticamente generado, debía ser posterior al padre. O sea, en el fondo, yo creo que el punto de arranque de toda esta teología es decir, bueno, si el hijo es generado, entonces el padre es anterior al hijo. Y Eusebio Cesarea tenía la idea de que Dios originalmente es solamente Dios, y que cuando decidió crear el mundo, generó a su Hijo divino para que fuera, digamos, mediador de la creación. Y ahí reacciona, ¿no es cierto?, Alejandro de Alejandría. Él, digamos, adhería a la teología de Orígenes que proponía lo que se llama la generación eterna, es decir, de que en el fondo, como la generación del Hijo, el origen del Hijo está fuera del tiempo, no lo comprende como un evento, por así decir, primordial, sino que como un proceso eterno y por lo tanto constante. O sea, Orígenes diría, hoy Dios está generando a su Hijo, está dando el ser a su Hijo. Entonces, Eternamente. En el fondo, mi juicio, ¿no es cierto?, el centro de la controversia era si había que pensar que el Hijo era atemporalmente posterior al Padre para que fuera verdaderamente generado, o si había que afirmar que el Padre y el Hijo son estrictamente coeternos, estrictamente simultáneos. En ese sentido, nunca estuvo en disputa que el hijo fuera divino, ¿no? O tampoco era adopcionista, por decirle así, la posición arriana, que era un ser humano que luego es divinizado. O sea, lo que pasa es que hay que distinguir dos niveles. Uno es lo que los autores estrictamente dicen y afirman con entusiasmo. O sea, tanto Arrio como Eusebio de Cesarea afirman de manera explícita que el Hijo es divino, pero consideran de que el Hijo es posterior al Padre, ¿no es cierto? Que Dios estaba solo y cuando decidió crear, generó a su Hijo divino para que fuera instrumento de la creación. Ahora, frente a eso, Alejandro dice, si ustedes piensan eso, entonces no están poniendo al Hijo en la categoría más alta, ¿no es cierto? Ahora, la respuesta de ellos es decir, bueno, pero es que si tú piensas que el Hijo y el Padre son coeternos, entonces estás hablando de dos dioses, ¿no es cierto? Dos seres ingénitos. Entonces, en el fondo, si uno quiere ser históricamente riguroso, uno tendría que decir que el problema era la coeternidad o la prioridad atemporal del Padre. Ahora, legítimamente, uno puede decir, bueno, pero de la doctrina de Eusebio y de Arrio se deduce que el Hijo no es estrictamente divino. O es menos divino que el Padre, por decirlo. Claro. Ahora, lo que pasa es que en el fondo en teología cristiana uno no puede hablar de más divino o menos divino, ¿te fijas? Porque hay una distinción neta entre creador y criatura, ¿te fijas? Entonces, en ese esquema, en el fondo era legítimo. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque esto distinguían entre usar engendrado, no creado, digamos, o eso es algo que coloca después el concilio, o algunos de ellos hablaban de criatura. Engendrado, no creado, ahí Arrio también habría estado de acuerdo. Ya. Lo que pasa es que estrictamente el término no es engendrado, no creado, sino que lo que dice el credo es engendrado, no hecho. Ya. Nosotros en griego tenemos el verbo generar, genao, tenemos el verbo crear, ktitzo, y tenemos el verbo hacer, poieo. En Génesis 1:1, en el principio Dios hizo el cielo y la tierra. Así estamos hablando de la Biblia en griego, ¿no es cierto? Ya. Que era, digamos, todos estos autores leían el Antiguo Leen en griego, no en hebreo ya. ¿cierto? Ahora, el generar, Arrio también dice que el Hijo es generado, no tiene problema, pero él considera que generado o creado es la misma cosa. Porque si tú te das cuenta, y aquí vamos a entrar en un tema, así más especulativo, tú para afirmar que el Hijo es generado, tienes que purificar el término generar. Porque tú no te quedas con todo, ¿no es cierto? O sea, tú dices, es generado, ¿qué es lo que le pasa a Eusebio de Cesarea? Dice, si es generado, es posterior. Alejandro le diría, no, es generado, pero nosotros tenemos que, no nos quedamos con eso. Porque la generación humana, la generación animal, las únicas generaciones que nosotros conocemos, están sujetas al tiempo, la pasión está involucrada y hay intercambio material, intercambio de fluidos. Entonces, y también hay identidad de dignidad. Entonces, en el fondo, claro, uno dice, cuando decimos que el Hijo es generado por el Padre, lo que estamos diciendo que así como un carpintero hace una mesa, la mesa no es de la misma dignidad que el carpintero.
Pero cuando el carpintero tiene un hijo, el hijo tiene la misma Claro. dignidad del carpintero. Pero nosotros tenemos que tomar y dejar de todos estos conceptos. Entonces, en esa dinámica había algunos que decían, mira, entre tomar, digamos, Ya. generar, lo podemos combinar con crear también. Ya, Porque ya. crear, la gracia que tiene, ¿cuál es? Que Es más espiritual, por decirlo así. exactamente, porque en el fondo él, digamos, con esta misma comparación del carpintero, te fijas, y con la embriología antigua, en el fondo, ¿cuál es la idea? Que el carpintero cuando genera un hijo pierde algo, Ujú. porque Claro. a través de la semilla paterna, ¿no es cierto? Digamos, el carpintero Ya. pierde algo y de ahí surge el hijo. En cambio, el que crea no. Cuando hace una mesa, no hay Claro. nada, no pierde nada. Sí, creo que más o menos he entendido la diferencia que había, ¿no? ¿Y cómo media todo esto como para que llegue a un concilio? ¿No? ¿Y a raíz de qué se convoca el concilio, digamos, y sale con toda la emisión política que lo convoca además Constantino el concilio, no el Papa como uno lo Claro. esperaría hoy día? Bueno, a ver, ahí vamos a entrar en otro tema de que en el fondo, pues, digamos, esta es la interpretación, de acuerdo a mi propia interpretación, digamos, Ujú. ahí naturalmente que Ya. no es lo mismo que uno va a encontrar en los manuales, etcétera, pero mi interpretación es la siguiente, que en el fondo, cuando comenzó todo este problema, digamos, Arrio se enfrentó con su obispo, con Alejandro. Poco tiempo después Constantino se enteró del problema, después de haber vencido a Licinio en septiembre del 324, ahí se enteró de que había una gran división, cartas, digamos, iban y venían, etcétera, etcétera. Entonces manda a Ocio de Córdoba a Alejandría con una carta que reprochaba a Arrio y a Alejandro por igual. Ahora, cuando Ocio llega a Alejandría, se da cuenta que Alejandro se alinea completamente con Alejandro. Posiblemente Alejandro le dice, mira, esto es suposición, ¿no es cierto? Pero posiblemente Alejandro le dice, mira, en realidad el problema es que detrás de Arrio hay un grupo importante de obispos que piensan así. O sea, este no es la raíz del problema, ¿te fijas? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ocio, cuando se vuelve a Nicomedia, pasa por Antioquía y ahí estaba recién elegido en una situación bastante frágil, posiblemente Eustacio de Antioquía, y Ocio va a apoyar a Eustacio de Antioquía y convoca un concilio, o ya estaba convocado, no sabemos, llegan 50 obispos, entre los cuales está Eusebio de Cesarea. Y ahí ese concilio más chico, ¿no es cierto?, condena a Eusebio de Cesarea. Ya. Mi propuesta es que Eusebio de Cesarea debió apelar a un concilio mayor, porque en el fondo en la crisis donatista, que había sido un par de décadas antes, se habían utilizado procesos de apelación y por otra parte Constantino instauró en el derecho romano los tribunales de apelación, cosa que antes no eran frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Había planificado un concilio sucesivo en Ancira, que está en el centro de Asia Menor, ¿no es cierto? Es la capital de Turquía, hoy día Ankara. Y entonces, posiblemente se elige, dice ya, vamos a escuchar tu apelación en Ancira. Ahora, cuando Ocio vuelve a Nicomedia y le cuenta a Constantino todo esto, Constantino dice, no, traigamos el concilio más cerca, a Nicea, porque yo también quiero estar presente. Y amplía, digamos, los propósitos, etcétera, etcétera, del concilio, para que de esa manera, digamos, también se vea el tema de la fecha de la Pascua, se vean cuestiones de disciplina eclesiástica, se vean cuestiones de jurisdicción de obispo, etcétera, etcétera. Entonces, que de alguna manera, en el fondo, la discusión teológica del concilio de Nicea sería la escucha de la apelación de Eusebio. De Eusebio, ya. Entonces, por eso que Eusebio propone un credo. Uh-huh. ¿Propone un credo para qué? No propone un credo como un tipo moderado que quiere combinar las partes, sino que propone un credo porque le están exigiendo que defienda su fe. Él propone un credo, a los obispos les parece que es demasiado genérico y le exigen que le ponga un par de frases antiarrianas, que sería el homooucio y el de la sustancia del Padre, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, el credo de Nicea sería, de alguna manera, la propuesta de Eusebio, a pesar de que el mismo Eusebio dice, y con el pretexto del homooucio, ellos hicieron otra fórmula, o sea, finalmente es otra fórmula,
pero en el fondo lo que trata de hacer es, ese credo es hacer como de línea divisoria entre los que adhieren a la doctrina, entre comillas, arriana, y los que no lo hacen. ¿Y qué papel o qué pinta aquí Constantino? Creo que hoy día uno le llama la atención, ¿no? ¿Por qué Claro. Constantino tiene este interés? Incluso como que se ve feo que él llame que el concilio sea donde él va a estar presente, digamos, ¿no? Como inmiscuyéndose Claro. en un tema como O sea, eclesiástico. él pone los medios, incluso él pone lo que se llama el cursus publicus, que era el permiso para viajar utilizando las vías romanas, que no, la vía romana no era solamente el camino, sino que eran las postas de caballo. Entonces, si uno, digamos, tenía un papel oficial, un documento oficial que se llamaba la tésera, uno podía usar las vías romanas y uno enganchaba su carro y iba cambiando de caballo a lo largo del camino. Efectivamente, era una cosa espléndida. A Constantino fundamentalmente le interesa el bien del imperio y por lo tanto le interesa la unidad de la iglesia. O sea, él como emperador romano, en su propia, como diríamos hoy día, descripción de cargo, está contenida el bien integral del imperio, lo que significa también el bien religioso. Y por lo tanto, él considera de que preocuparse de la religión forma parte de su propio trabajo. Entonces, él efectivamente tiene un papel importante y es posible, digamos, y él intervino en el concilio mismo, en las discusiones teológicas. Yo creo que fundamentalmente más bien como político. O sea, yo creo que Eusebio de Cesarea presentó su credo, otros dijeron es demasiado genérico, tiene que agregarle esto, etcétera, etcétera. No lo querían aceptar y Constantino dice, mira, hagamos una cosa, quedémonos con el credo de Eusebio y le agregamos estas fórmulas antiarrianas que ustedes están diciendo, y de esa manera, digamos, no porque él fuera teólogo o tuviera una idea particular, sino que simplemente más bien con ojo político, decir, congeniamos los ánimos. Porque como romano muy pragmático, que no le importaba tanto el contenido de la doctrina, pues si la religión romana, digamos, no se mataban, Claro. digamos, en hereje o en hereje, digamos, sino que era más bien de... Sí. ¿Y qué es lo que pasa después, digamos, no? Porque lo interesante y paradójico es que hoy día vemos como Nicea un punto de referencia que une a todos los cristianos, pero de hecho inmediatamente después fue un punto que dividió a la cristiandad, Claro. ¿no? Por ser con mucha fuerza las décadas posteriores. O sea, estrictamente al inicio, no, digamos, todos salieron del concilio después de haber firmado la fórmula, ¿no es cierto?, convencidos de que la habían firmado con mayor o con menor entusiasmo, pero comenzó a haber una gran disputa acerca de la interpretación de las frases clave, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Eusebio de Cesarea por un lado, Eustacio de Antioquía por otro lado, hacen interpretaciones distintas y se acusan mutuamente de falsificar. Es interesante porque no se acusan de abandonar el concilio o de estar en contra del concilio, sino que de falsificar la fórmula de fe. El problema es el siguiente, que en el fondo, de algún modo, el concilio quería buscar una fórmula unívoca para hablar de la identidad del Hijo. Y eso no es posible porque en el fondo siempre toda fórmula humana está abierta a la interpretación, ¿no? Claro. De hecho, cuando Constantino, digamos, según la carta de Eusebio de Cesarea a su comunidad, cuando Constantino dijo, bueno, integremos el consubstancial, inmediatamente tiene que explicarlo, dice, y no se entenderá como materia, no se entenderá de esta forma, etcétera, etcétera, es decir, se requiere de una explicación. Ahora, el problema que vino después es el siguiente, que esta fórmula que pone el énfasis en la unidad del Padre y el Hijo tenía una interpretación inadecuada que podía tender a identificar a las personas. O sea, una mala comprensión de la fórmula de Nicea, porque la fórmula de Nicea habla de dos realidades, el Padre que es consubstancial al Hijo, dos realidades que están en relación. Pero si uno se fija solamente en la palabra consubstancial, homoousios, ¿no es cierto?, puede sonar como un rechazo de la auténtica distinción personal entre el Padre y el Hijo. Era sabeliano, usted decía antes, o modalista, claro, en el fondo, no lo que algunos acusaban al concilio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hubo un grupo muy importante de obispos que eran que en su propia tradición decían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres
personas, tres hipóstasis en griego. En el fondo, ellos vieron amenazado esa fórmula con la unidad de sustancia, de la unidad de usía, porque usía e hipóstasis más o menos se usaban como sinónimos. Entonces, ahí nosotros vamos a tener todo el trabajo de muchos autores, entre ellos Hilario de Poitiers y sobre todo después los padres Capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianceno, que van a distinguir, digamos, toda esta terminología y que eso va a culminar en la fórmula del Concilio de Constantinopla I, que es la que realmente une a la Iglesia después de estas décadas de... Claro, porque en el fondo afirma tanto la unidad de usía, de sustancia, como la distinción de personas. ¿Y qué papel juega en medio de todo esto también la dimensión política? ¿No? Porque hoy día se ha puesto muy de moda como demonizar un poco Constantino, que institucionalizó la Iglesia, metió jerarquía, que esto eran luchas de poder, etcétera. ¿Cuánto de verdad hay en eso que hoy día a veces te... O sea, ahí yo diría, daría una respuesta en dos momentos, ¿no es cierto? O sea, en un momento, digamos, mi primera parte de la respuesta diría lo siguiente, que efectivamente, digamos, lo que estaba en juego en esta polémica teológica era la teología. O sea, en el fondo, Arrio, Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia, Alejandro de Alejandría, buscan, digamos, afanosamente la correcta doctrina acerca de Dios, la correcta enseñanza acerca de Dios, y pelean verdaderamente por eso. O sea, no es que detrás de la polémica teológica haya habido intereses políticos. Naturalmente que siempre los hay, etcétera, etcétera, pero el protagonista de la controversia es la teología. Eso yo creo que no cabe duda después de leer las cartas de los obispos, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa distinta es, digamos, el significado que tuvo la intervención de Constantino en la Iglesia en términos más generales, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que hay consecuencias muy negativas involucradas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Constantino le dio la jurisdicción de juzgar a los obispos para juzgar a los presbíteros, al clero. O sea, si un laico se robaba una gallina, ¿no es cierto?, lo juzgaba el oficial romano, pero si un presbítero se robaba una gallina, lo juzgaba el obispo, ¿ya? Aunque fuera un delito civil, claro, lo juzgaba el obispo. Entonces, por ejemplo, hoy día, hasta el día de hoy, y ese ha sido un factor del tema de la crisis de la Iglesia, de la crisis de los abusos. La mentalidad clerical, dice usted. Claro, o sea, de hecho, por ejemplo, en Irlanda, yo conozco, cuentos de Irlanda que efectivamente, por ejemplo, la policía encontraba a un presbítero que había cometido un delito sexual grave y se lo entregaba al obispo, a pesar de que legislativamente eso ya todavía quedaba atrás, ¿no es cierto? Pero de todas maneras como que la cultura sigue como con esta idea de que el poder civil no tiene jurisdicción sobre los clérigos, ¿no es cierto? Y respecto del mismo poder eclesiástico, ¿no? ¿Hasta qué punto también no hubo cosa, imagino que dificultó en el concilio, estaba en juego el papel de la autoridad del concilio, ¿no? Y hasta qué punto era vinculante o no para los obispos tener que adherir a la fe nicena y no poder echar para atrás lo que acaba de decir el concilio ecuménico. Exactamente, te fijas, o sea, y terminando con el tema de la intervención ¿qué es lo que pasa? Que antes de Nicea, si tú eras hereje o ortodoxo, eso tenía consecuencias eclesiales. Con Constantino, ¿qué es lo que hizo? La exención tributaria al clero y a los edificios eclesiásticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú no eras católico, tenías que pagar impuestos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo ahí se producen grandes cortocircuitos en el sentido de que los privilegios clericales, ¿no es cierto?, que otorgó Constantino, aplicaban solamente a los católicos, a los de fe ortodoxa. Entonces, en el fondo, la herejía y ortodoxia ya deja de ser una cuestión espiritual que tiene que ver con la adhesión a la fe y pasa a ser una cuestión también civil y tributaria incluso. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, se producen problemas serios. Y en parte, imagino, el conflicto, ¿no? Que de repente acusaban de arriano obispos que no les gustaba, digamos, para hacerlo caer en desgracia, digamos, y que uno era exiliado y que otro volvía. Claro, o sea, todas esas cosas pueden darse precisamente porque tú, o sea, ¿qué es lo que pasa? En el mismo, digamos, en un concilio,
si tú no firmabas una determinada fórmula, podías terminar en el exilio. Lo que significaba, digamos, el exilio en la antigüedad era una cosa durísima porque en el fondo las redes de apoyo, etcétera, etcétera, cuando uno en la antigüedad perdía eso, digamos, quedaba absolutamente a la intemperie. Entonces, efectivamente, digamos, se producen cortocircuitos muy severos cuando la autoridad, la cuestión tributaria, etcétera, etcétera, se mezcla, ¿no es cierto?, con la cuestión de herejía y ortodoxia. O sea, ¿qué libertad tenía un obispo para decir, mira, yo en realidad le encuentro razón a si eso le significaba perder, digamos, perderlo todo? Ahora, el concilio mismo, digamos, desde el inicio tuvo una fama muy particular, ¿no es cierto? Ya en las cartas se habla del Gran Concilio, del Concilio Ecuménico. Por primera vez había estado Oriente y Occidente en un mismo concilio, etcétera, etcétera. Efectivamente van a haber voces y van a haber intentos de anular el concilio, pero finalmente, digamos, esto va a terminar como con esta gran confirmación de una lectura del concilio por medio del concilio de Constantinopla I del año 381 y posteriormente en Éfeso 431 y en Calcedonia 51 se va a ratificar y en Éfeso se va a prohibir que se sigan redactando fórmulas de fe, diciendo que ¿cómo se llama? La de Nicea y la Constantinopla son suficientes. ¿Y qué nos hace sentido hoy día el concilio, tanto a nivel como teológico de la doctrina que aprueba, como también a nivel de lo que fue este proceso en el fondo, ¿no? De restablecer la unidad de la iglesia después de varias décadas de fuerte conflicto con la recepción de un concilio, ¿no? Y que ha llegado a convertirse hoy día en el signo que une a casi todos los cristianos, incluso la mayoría de los protestantes, digamos. Claro, o sea, a ver, por una parte yo diría tres cosas, voy a decir, a ver. La primera, la más teológica, que es lo que conversábamos en el fondo. En la metafísica clásica, ¿no es cierto?, de Aristóteles, lo relacional es accidental, ¿no es cierto? O sea, el ser es lo que es, los entes son lo que son, y accidentalmente entran en relación, ¿no es cierto? En la teología que va a aprobar, digamos, que va a declarar el Concilio de Nicea, la identidad del Hijo está dada por su relación con el Padre. Entonces, ahí nosotros tenemos una novedad muy importante, que es el hecho de que lo relacional y lo esencial, ¿no es cierto?, son dos categorías de la misma nobleza, de la misma altura, de la misma dignidad. Y ambas son originales, ¿no es cierto?, originarias. Es decir, no es que las cosas sean lo que son y posteriormente entran en relación, sino que la misma identidad del Hijo, la identidad de Dios Padre está dada por la relación. Y es el concepto de persona en el fondo, que de alguna manera lo crea el concilio en el fondo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para nuestra propia comprensión de nosotros mismos, ¿se fijan? O sea, con la idea de que lo relacional es accidental, ¿no es cierto?, yo puedo tener la idea de que yo para ser yo mismo necesito, como quien dice, como aislarme, necesito defenderme de los demás, ¿no es cierto? La teología trinitaria del concilio, que es lo que nos dice, tú llegas a ser tú mismo frente al otro y frente al otro con mayúscula, que es Dios, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente hay algo que es muy novedoso desde el punto de vista de la metafísica, de la ontología, y es el hecho de que lo relacional forma parte de la categoría más alta del ser y no una cuestión derivada o secundaria. Una segunda cosa, que es ya una lección más histórica, es la necesidad de buscar comprender al adversario, porque en el fondo los que verdaderamente ayudaron a resolver esto fue justamente los que hicieron un esfuerzo por entender el adversario, ¿cierto? En cambio, los que de alguna manera también habían algunos a los cuales les convenía que el conflicto se extremara, ¿no es cierto? Porque eso le daba mayor identidad a ellos, los reafirmaba en su lugar, etcétera, etcétera. Pero eso fue con costos muy altos, ¿no es cierto?, de divisiones, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros tenemos autores como Hilario de Poitiers, sobre todo, Basilio de Ancira, y después Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianceno, que van a buscar una manera de comprender, digamos, las distintas posturas para llegar a esta fórmula final, ¿no es cierto?, que va a ser la que se va a dar en Constantinopla, de la unidad a nivel de la usía, de la sustancia, y la diversidad a nivel de la persona, la hipóstasis.
Y la tercera cosa es un poco hablar de que efectivamente el Concilio de Nicea tiene esa particularidad que es, digamos, un punto de referencia para prácticamente todas las tradiciones cristianas, ¿no es cierto? Nosotros ya en Éfeso y Calcedonia vamos a tener ramas del cristianismo de Oriente que no va a aceptar Éfeso o Calcedonia, etcétera, 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 hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Algunos son monofisitas, los otros son nestorianos, etcétera, etcétera, pero Nicea y Constantinopla son concilios que son un punto de referencia para todas las iglesias orientales, para la iglesia católica y para gran parte del mundo protestante. Entonces, por eso que hay un tema muy importante desde el punto de vista ecuménico. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna idea como con la que querés cerrar, a lo mejor invitando a la gente que estudie esto, cómo nutre nuestra fe también a veces el estudiar estos concilios, esta historia, etcétera, ¿no? Más allá de la erudición, digamos, de Claro. entender, digamos, sobre... O sea, yo me atrevería a decir como última cosa, digamos, también como algo más como de experiencia personal. O sea, es apasionante ver, digamos, de qué manera la clarificación de estos conceptos, la búsqueda de la auténtica formulación de la enseñanza acerca de Dios es algo que realmente ha hecho que muchas personas se involucren y que tiene una repercusión finalmente en nuestra propia comprensión, ¿cierto? Termino como una cosa un poco como de anécdota, pero cuando yo comencé a hacer clase, le decía a los alumnos, yo no quiero que las clases sean como una especie de museo de opiniones antiguas. Pero después me di cuenta que la palabra museo viene de musa, es el lugar de la inspiración, y ahora digo justamente lo contrario, o sea, quisiera que fuera, ¿no es cierto? O sea, estas opiniones antiguas finalmente son puntos desde los cuales nosotros podemos comprender nuestra realidad presente, nuestra relación con Dios, la relación con los demás, el valor de las cosas, el valor de la vida, y finalmente eso es lo que hace que estos temas sean apasionantes. O sea, no es que uno quiera saber qué es lo que pasó allá, sino que uno quiere saber lo que pasó allá y es bonito saberlo y la curiosidad a uno lo mueve, etcétera, etcétera, pero finalmente, digamos, este tipo de formulaciones a uno finalmente son como la llave que a uno le puede permitir comprenderse a sí mismo y eso a nosotros mismos en relación con los demás y en relación con Dios. Y en relación con el resto de la iglesia, no con toda la complejidad que tuvo también tu ensayo, creo que nos habla mucho también hoy día sobre cómo la iglesia, digamos, preserva y cuida su unidad y cómo a veces también la excesiva politización o polarización puede estropearla, ¿no? Exactamente, sí. Oiga, bueno, muchísimas gracias, Padre Samuel, por el tiempo que nos ha dedicado. Así que, nada, bueno, un gusto haberlo podido tener en el podcast. Igualmente, pues. Agradezco mucho al Padre Samuel por la paciencia y ánimo con que nos ha transmitido su profundo conocimiento sobre esta importantísima materia, y al público que ha podido tener acceso a al menos una de nuestras conversaciones. Espero que haya sido de su interés y los entusiasma a seguir profundizando en amor a la Iglesia y su doctrina, y orar porque este aniversario sea ocasión de renovar el esfuerzo ecuménico y dar pasos importantes hacia el restablecimiento de la unidad de la Iglesia en torno a la profesión confiada de la doctrina heredada por los apóstoles, tal como está registrada en las Sagradas Escrituras, que son interpretadas por el Magisterio a la luz de la tradición. Nos vemos online.